Ahora viene una pregunta en donde nosotros tenemos que ponernos a pensar de qué depende el estado de agregación de la materia. Tanto en física como en química se ha hablado de la materia, los estados y los cambios físicos que puede sufrir la materia, pero ahora es importante saber de qué depende el estado de la materia de una sustancia y otra. ¿Por qué unos son líquidos? ¿Por qué otros son sólidos? ¿Por qué va a estar una materia en forma de gas o bien en forma de condensado Bose-Einstein, como fermión o bien en plasma? Pues depende de los siguientes criterios. Un estado de agregación de una sustancia va a depender de condiciones de presión y de temperatura a las cuales se encuentran sometidas. Por lo tanto, si ustedes le llegan a preguntar de qué depende el estado de agregación de la materia, la respuesta sería de presión y de la temperatura en el medio donde se encuentre. Ahora, como la primera unidad nos dice sobre gases reales, gases ideales, es importante al menos recordar en qué consiste el estado gaseoso. Ustedes saben que la materia está constituida por átomos y los átomos forman moléculas. Las moléculas están determinadas en diferentes tipos de compuestos y existen diferentes átomos que integran las moléculas que se encuentran en estado gaseoso. Ustedes saben los llamados elementos del grupo 18 de la tabla periódica como gases inertes. Entonces, esos son algunos ejemplos de los gases que podemos conocer comúnmente y que ya nos han presentado, por ejemplo, en la tabla periódica. ¿En qué consiste entonces el estado gaseoso? Los gases dentro de un sistema se van a formar cuando la energía de este excede todas las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas, que quiere decir que la energía dentro del sistema es muy fuerte, aún más que la fuerza de unión de las moléculas, rompiendo tales fuerzas de unión y liberando o permitiendo que las moléculas puedan tener independencia hacia donde se quieran dirigir. Eso sería una sustancia en estado gaseoso. Por lo tanto, no existen fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son nulas prácticamente y estas pueden dirigirse a cualquier sitio de una habitación en donde se encuentren. ¿Cuáles van a ser las características de los gases? Fuerzas de cohesión casi nulas y prácticamente sí pueden ser nulas, casi nulas. Los gases no tienen forma definida, no tienen volumen definido. Un gas se puede comprimir fácilmente y ustedes lo saben por el hecho de las fórmulas en el comportamiento de los gases ideales. Un gas ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contienen y los gases se mueven con libertad. Por aquí podemos mencionar que nosotros ya conocíamos que la fuerza de cohesión es casi nula, que no tienen ni forma ni volumen definido. Ahora añadimos que se pueden comprimir fácilmente, añadimos que ejercen presión en las paredes de los recipientes que están contenidos y la otra que ya teníamos era que se mueven con libertad. ¿Cuáles van a ser las propiedades de los gases? Un gas se comprime, tiene habilidad para comprimirse cuando se aplica una presión. Los gases se difunden, los gases se dilatan. Entonces, de manera general, vamos a decir que las propiedades de los gases son: se comprimen, se difunden y se dilatan. ¿De qué depende todas estas? Pues dependen de la cantidad de presión que se le esté aplicando al sistema o que esté aplicando al sistema y depende del valor de temperatura que se le aplique al gas. Ahora, cuando hablamos de los gases ideales, estamos hablando primero que los gases se pueden dividir con fines de investigación, con fines de estudios, en dos tipos de gases en base al comportamiento.
gases ideales y gases reales. ¿De qué depende esta clasificación? Pues va a depender de en qué momento se encuentran en la naturaleza bajo condiciones de presión y temperatura. Cuando hablamos de los gases ideales, estaremos hablando de los gases que los científicos han descrito como aquellos que obedecen las leyes de un comportamiento del gas real y que tienen relación con la presión, con la temperatura, con constantes establecidas para comportamientos de los gases, con diferentes aspectos físico-químicos, físicos, que puede toparse esta materia en un sistema determinado. Cuando hablamos de los gases reales, van a ser aquellos gases que van a cumplir las leyes de comportamiento ideal siempre y cuando se les pongan valores de presiones muy bajas y que permitan que se comporten como un gas ideal. Ahora, en este esquema nosotros podemos visualizar que los gases ideales, como tal, no tienen fuerzas intermoleculares. El movimiento de sus partículas, el movimiento de las moléculas que están dentro o están formando una habitación o en un sistema, no tienen una dirección como tal, sino chocan con las paredes del recipiente, con las paredes del sistema, ejercen presión sobre el sistema y se mueven con direcciones de acuerdo a los choques ejercidos por las moléculas. En cuestión de los gases reales, los gases reales sí tienen fuerzas de atracción entre sí y los movimientos dependen de las moléculas que se encuentren esparcidas en el sistema o en la habitación en donde se encuentren. Por lo tanto, el movimiento puede estar dirigido y va a depender de la cantidad de moléculas que se encuentren en la habitación, cosa que no sucede del gas ideal porque el gas ideal se adaptan y cumplen con requisitos de presión, temperatura. Entonces, los gases ideales se van a mover aleatoriamente en un sistema, en una habitación, por lo que como no existen fuerzas intermoleculares, el volumen de las moléculas que integran ese gas ideal van a ser insignificantes en comparación con todo el volumen total del sistema y no va a depender como tal de un valor de presión específica, sino va a ser a cualquier presión y cualquier valor de temperatura. Cuando hablamos de la atracción entre moléculas, esta va a ser muy reducida bajo cualquier condición de presión y temperatura. En el caso de los gases reales, la magnitud de los valores del comportamiento de un gas real va a depender de la naturaleza en donde se encuentren, de la temperatura y la presión del gas. Ok, hasta ahorita, me regreso, estamos viendo lo que es el tema de la introducción de la materia en estado de gas. Ahora ya sabemos que los gases no son simplemente gases, sino sustancias que con fines científicos se van a dividir en gases ideales y gases reales. Ya vimos las características de ambas condiciones y ahora hay que saber que en el tema de los gases ideales son aquellos gases que tienen a cumplir con las leyes fundamentales de comportamiento de temperatura y presión determinadas en un sistema, tienen que cumplir estas leyes. ¿Cuáles son las leyes de conducta de un gas ideal? Que se rige bajo presiones y temperaturas determinadas. Son 5. La ley de Boyle, la ley de Charles-Cahusac, ley de las presiones parciales de Dalton, la ley de difusión de Graham y la generalización del principio de Avogadro. Estas leyes son las que deben de cumplir con la conducta de un gas ideal para que ustedes puedan determinar si
el problema o la situación o el caso que se nos está presentando es un gas ideal o es un gas real.